cómo surgió esta crítica. Eh, Miren, a nivel del tema de las discusiones religiosas o discusiones, sí, prácticamente entre iglesias, es bien, es triste en parte cierta arrogancia que hay de parte de ambos lados, de parte de los católicos, de parte de los evangélicos, porque he visto arrogancia en ambos lados. Eh, la falta de humildad de reconocer los errores del pasado, por ejemplo. Aunque a mí si me acusan por el tema de la Inquisición, les diría, sí, sí hubo Inquisición, sí, sí hubo víctimas mortales. Lo único que tendría que aclarar es la cantidad de víctimas que según la historia objetiva realmente ocurrieron, porque empiezan a meternos una cantidad de gente que supuestamente fue asesinada por la Inquisición, que hablan de millones, millones de asesinados, cuando los historiadores más famosos, como Gustav Heiningsen o Henry Kamen, que son grandes escritores de historia, que atacaron el tema de manera muy imparcial, declararon que en todos los 350 años de Inquisición que se pueden, ¿cómo se llama?, evaluar a nivel de la historia, la cantidad de víctimas mortales que hubo por esa situación anda rondando entre la gente que fue quemada viva y la gente que fue quemada en imagen, es decir, en efigie, le llaman ellos, porque es que en la Inquisición cuando alguien ya había muerto, y no podían mandarlo a la hoguera, entonces hacían un muñeco que sustituyera a esa persona, que sirviera como símbolo de la quema de esa persona. Pues considerando esas efigies, que son alrededor de un 47% más o menos, y el resto de gente que fue quemada, dicen que no llega ni siquiera a 9.000, o sea, 8.000 y algo, dicen, son las víctimas mortales según los juicios de la Inquisición en Europa. eh, 8.000 personas. Esos datos históricos están en los libros de Henry Kamen y Gustav Henningsen, por si quieren ir a verlo. También María Elvira Roca, que es ensayista, escribió mucho sobre el tema de la Inquisición y desenmascara esta barbaridad histórica que dicen que fueron millones, ¿verdad? O sea, es que es hasta ilógico, absurdo, que fueran millones porque la población europea no llegaba a una cantidad tan grande como para que no se notara tremenda diezmada de millones de personas supuestamente asesinadas, o enjuiciadas por la Inquisición. Entonces, no tiene ni pie ni cabeza, pero ahí están los libros de historiadores imparciales fuera de la Iglesia Católica, que no son católicos, no que son fuera de la Iglesia Católica, de las academias, que tienen muchos libros escritos sobre ello. Pero hay mucha gente que habla de la Inquisición porque simplemente se basan en blogs, ¿verdad? Y un blog, ustedes saben que yo puedo abrirme un blog para empezar a destilar cualquier ideología. O sea, yo puedo inventarme cualquier ideología, abrir un blog y meterle cuantos datos se me dé la regalada gana, porque nadie me domina en ese blog. Pero en un tema de un libro histórico sí tienen un problema, porque la misma academia de la historia es la que se encargará de revisar si esos libros son objetivos o no. Mientras que en un blog no, nadie te juzga, o sea, juzga el lector. Entonces mucha gente se basa en una cantidad de cosas inventadas a partir de blogs. Hay que tener mucho cuidado. Las personas profesionales no podemos basarnos en blogs, tenemos que basarnos en libros académicos, ¿verdad? Y eso es lo importante, para no caer en la misma falacia de perseguirnos unos a otros. Les doy un simple ejemplo de algo histórico que nos achacan. Vaya, hablan de que los católicos, bueno, supuestamente, bueno, no supuestamente, dicen que los católicos matamos a través de la Inquisición, pero se olvidan que también los protestantes lo hicieron. O sea, hay un montón de protestantes también que lo hicieron. En América del Norte, por ejemplo, los juicios de Salem, donde quemaron un montón de brujas, ¿verdad? Hechos por protestantes. O sea, los protestantes atacan a la Iglesia Católica por el tema de las inquisiciones, cuando los mismos protestantes tuvieron inquisiciones en Inglaterra, en Alemania y en Estados Unidos. No le llamaban Inquisición, pero básicamente era exactamente lo mismo, porque eran juicios realizados por protestantes del norte para perseguir católicos y para quemar también brujas. O sea, hay una cantidad de cosas que también en la historia como que se las pasan por alto, ¿verdad? Yo creo que en la actualidad, más que achacarnos el pasado, tenemos que pensar en el presente. Tenemos que pensar también en el futuro, ¿verdad? ¿Qué haremos como iglesia de aquí en adelante? Como iglesia. ¿Verdad? Es importante hacer ese análisis, primero en nuestra propia iglesia, antes de andar criticando a los demás. Creo que lo primero que hay que hacer es cómo estamos nosotros en nuestra iglesia. Y no a nivel de la apariencia, porque a nivel de la apariencia podemos decir que estamos en la gloria del Señor, sino a nivel del corazón, ¿verdad? Si es una iglesia activa en función de los actos de la rectitud moral, si es una iglesia activa en cuestión de la caridad, eso es lo que hay que revisar, ¿verdad? ¿Qué tanta caridad, por ejemplo, hacemos en la iglesia?
que eso es importante también y determinante para la salvación también. Entonces, simplemente quería abrir esa pequeña reflexión porque últimamente he estado debatiendo en páginas de TikTok donde aparece un montón de personas atacando a perfiles católicos y yo sigo un pastor protestante ¿cómo se llama? Que tiene muy buenos datos históricos, que me parecen geniales. Además que tiene muchas curiosas Biblias. Y me gusta ver lo que él ha coleccionado, además que él es muy objetivo, bastante objetivo. ¿Verdad? Y ayer lo estaban criticando un montón de evangélicos, a él como protestante, porque el día domingo dice, levántese, vaya a la iglesia, reúnese, congréguese, el día del Señor, dice él. Y solo porque dijo eso, un montón de evangélicos le cayeron encima. ¿Cómo que día del Señor si en el Antiguo Testamento el día del Señor es el sábado? Y yo no sé por qué siguen todavía pensando en el día sábado los que se dicen ser cristianos, cuando el día más importante de la semana, en función de lo que Cristo realizó, es el domingo. El sábado usted puede reposarlo como manda el Antiguo Testamento y listo, lo reposa. Perfecto, no hay ningún problema. ¿Ok? Pero la fiesta cristiana, por predilección, está por encima del sábado, porque Cristo es Señor del sábado y las fiestas respecto a Él son superiores a las del sábado. Eh, el sábado es parte de la ley del Antiguo Testamento, nosotros somos del Nuevo Testamento. Ya Pablo declaró que prácticamente la antigua alianza prácticamente fue infructuosa, es decir, no sirvió para la salvación, por lo cual somos parte de una nueva alianza. En la carta de los Hebreos está bien explicado. Entonces hay un montón de gente que sigue todavía enfrascada en el Antiguo Testamento cuando somos del Nuevo Testamento. Y ayer, por ejemplo, decían algunos, ¿y en qué cita bíblica dice que hay que celebrar el día de la resurrección del Señor? Ninguna. Tampoco hay cita bíblica que diga que en las iglesias debamos tocar piano. Tampoco hay cita bíblica que diga que en las iglesias hay que pactar. No hay cita bíblica para ello, pero se hacen ese tipo de cosas porque son necesarias. Es necesario no olvidar el día en que Jesucristo resucitó. No, es un día creo que suficientemente importante para la salvación de la humanidad celebrar el día domingo y por eso lo conmemoramos. Si conmemoramos las fiestas patrias que son inútiles, no digamos un día que es maravilloso, porque nos recuerda el día de la resurrección donde se abrieron las puertas del cielo de par en par para los cristianos. Creo que hay que usar un poquito más la lógica que andar pidiendo citas bíblicas del pasado, porque no todo en la Biblia está escrito. Hay muchas cosas que el pueblo cristiano fue decidiendo después de la Biblia, iluminados por el Espíritu Santo, tal como Jesucristo también lo mencionó. Eh, claro, cualquiera puede celebrar el día sábado, lo pueden seguir celebrando, pero hay que recordar, no somos judíos, somos cristianos, ¿verdad? Los judaizantes se quedaron en el pasado, somos cristianos, somos del Nuevo Testamento, así que hay que ponerle más énfasis al Nuevo Testamento que al Antiguo Testamento. Lo del Antiguo Testamento, lo único que hay que cuidar es que no olvidemos que Dios es nuestro creador y hay que amarle sobre todas las cosas. Y al prójimo como nosotros mismos. Eso es lo único que hay que recordar del pasado. Por eso Cristo lo sintetizó en 2 mandamientos para que no se quedaran en la superficialidad de cumplimiento de la ley por la ley y no de la ley por conciencia, porque la ley se tiene que hacer por conciencia. ¿Quiere dedicarle usted el día sábado al Señor? Dedíqueselo con amor, no hay ningún problema. Cumplirá el Antiguo Testamento, que es una ley para los judíos y para el pueblo y herederos del pueblo cristiano, pero no olvide celebrar el día domingo también, que no se autoexcluye, ¿verdad? De hecho, el Señor es Señor de todos los días, podemos celebrar al Señor todos los días. Por eso en la Iglesia Católica se celebra la misa todos los días. Y no solo el sábado, y no solo el domingo, todos los días. Porque todos los días son del Señor, pero especialmente el día domingo, porque es el día de resurrección. Y esa es la razón por la cual históricamente, por pura lógica, el pueblo cristiano desde la antigüedad, desde el inicio de la etapa primitiva del pueblo cristiano, celebramos el domingo, ¿verdad? Día del Señor. Y por eso se llama domingo. Se llama domingo porque viene de Dies Domini, Día del Señor. Después salen otra cantidad de cosas ahí donde dicen algunos que el día domingo fue puesto por Constantino para celebrar el Dios Sol. Eh, y me tiraron hasta el dato de un edicto del año 322 lanzado por Constantino para obligar a todo el mundo a descansar el domingo. Le dije a ese hermanito que me citó a Constantino, le digo, ¿usted se leyó el edicto? Yo lo leí. Yo leí el edicto del año 322 donde dice claramente que es un feriado, ¿verdad? Es un feriado, no tiene nada que ver con lo religioso, tiene que ver con lo pagano, porque es un oficio que él mandó, un edicto para dar descanso el día sábado, el día domingo, a todos los trabajadores prácticamente de las oficinas del imperio, ¿verdad? Pero no a los agrícolas. Los agrícolas tenían que seguir trabajando. Él mismo dice, en el mismo dicto, que es bueno que la parte agraria siga trabajando,
¿verdad? Porque no podemos despreciar, ¿verdad? Las bondades del sol, que se refiere al tema del que no hay que despreciar cuando hay buen tiempo para cultivar. Entonces cualquiera que tome ese dicto dice, ay, lo puso para imponer el domingo cristiano. En ningún momento menciona la Iglesia Católica, en ningún momento mencionó nada cristiano, y tampoco dijo que era para dar culto a Dios, al Dios verdadero, jamás lo dijo. Así que me citan ese edicto bueno, se lo podrá servirle ese argumento a alguien que no lo haya leído, pero a los que lo hemos leído, a los que sí sabemos de historia, no nos pueden jugar esa cartita de Constantino puso el domingo. Desde la obra de la Didaje, de esa obra del año 65 al 85 aproximadamente, ya se menciona la celebración del Día del Señor, del Dies Domini, está ahí en la Didaje. Por eso yo les digo, léanse estos libros que les citaba yo, ¿verdad? De la Didaje, de la Carta de Ogneto, léanse estas cartas del pueblo cristiano primitivo para que vean lo que hacían ellos desde el principio. Porque mucha gente cree que de la Iglesia Católica se sacó estas cosas de la manga, ¿verdad? Y son cosas que los cristianos prácticamente vivieron desde la enseñanza de los apóstoles, porque ahí está en la DDG, en la Tondodeca Apóstolo, enseñanza de los 12. Eh, Simplemente quería abrir con este pequeño paréntesis de reflexión primero para que vean cómo entre pueblo cristiano, católico y evangélico, se hacen ataques a veces injustos, anacrónicos, antihistóricos, ¿verdad? Y a veces se cae al grado de la absurdidad. Yo creo que hay que leer mucho, ¿verdad? Para poder tener los datos frescos y claros y no leer por encimita, no leer por encimita, y mucho menos basarse en blogs que no tienen ni siquiera claridad sobre el fundamento, ¿verdad? Pero bueno, más adelante cuando toquemos el día del domingo, que más adelante vamos a hablar de él, ahí les voy a mostrar el edicto de Constantino para que ustedes mismos lo puedan leer conmigo. ¿Verdad? Es cortito, bien chiquito el pedacito del el edicto de él, con el cual declara, y ya van a ver por qué, es que declara ese día como día de descanso para el imperio, pero nada tenía que ver con el pueblo cristiano. Ahí lo vamos a poder ver más adelante. Está preparado cuando miremos el día de domingo, día del Señor. Prosiguiendo. Los otros géneros literarios que aparecen en la palabra, ¿verdad? Pues tenemos que llegar al número 32, es la cábala. La cábala está relacionada con la parte numérica y también con el sentido simbólico de algunas de las letras. Como les mostraba en la clase anterior, las letras del alfabeto hebreo tienen significados también, a veces se puede decir, eh, ¿cómo se puede decir? Tienen un significado polisémico, tienen varios significados. Una sola letra podría tener varios significados, dos o tres significados. Eh, y esto obviamente sirve para poder a veces utilizarlo para encriptar de alguna manera algún tipo de mensaje oculto. La gente que lo manejaba muy bien podía hacer eso, ¿verdad? En la Biblia también puede haber un poco de cábala. Desgraciadamente, hoy en día la cábala está bastante, ¿cómo se puede decir? Está manipulada para la contemporaneidad. Y hay gente que se cree que sabe de cábala, pero la cábala judía es un poquito distinto de la cábala contemporánea, porque la cábala contemporánea es esotérica, es ocultista, ¿verdad? Y se maneja casi con una especie de gnosis, una especie de gnosticismo, como un lenguaje oculto que solo la élite puede manejar. Sin embargo, hay que decir que a nivel de la palabra los judíos son un poco más aterrizados, es decir, no andan ahí buscándole sentidos esotéricos al lenguaje. De hecho, les comentaba, no sé si a ustedes les comenté, pero este pequeño corto diplomado que sacamos intensivo de 14 días para aprender a leer hebreo, el rabino Daniel Chapan, que fue el que nos impartió ese curso, se tomaba el tiempo del día domingo, digamos cada 2 domingos, para reunirse con nosotros a través de YouTube en un live. Y él hacía un live explicando el sentido espiritual de algunos textos bíblicos, donde se puede notar cómo algunas de las letras del alefato, hasta la forma como están dibujadas, tienen un significado, ¿verdad? Como por ejemplo la alef, que tiene una rayita y tiene una yod bajando y una yod subiendo, como para hablar de la relación entre Dios y los hombres, porque esa alef tiene el valor de uno y simboliza a Dios. Entonces, cómo puede verse en la misma letra la relación de lo que está arriba de lo que está abajo en solo ver el dibujito de la letra? Ese es el tipo de explicación cabalística que ellos realizan, ¿verdad? Y es fabuloso. Una compañera, siguiendo el significado de las palabras, encontró una bonita, aunque es cristiana y que sabe de la Trinidad, que conoce a la Trinidad,
eh, quiso hacer una relación y nos la mostraba en el grupo del curso, donde ella encontró la relación, creo que en el nombre de agua, creo que en el hebreo, no recuerdo cuál fue la palabra que realmente, creo que fue agua, dice que la palabra agua está formada por tres letras, ¿verdad? Y las tres letras parecen tener cierta relación espiritual con la simbología del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para si logro encontrar ese apunte, se los voy a mandar para que vean esa relación que ella hizo. Era muy interesante. Entonces, ese es el tipo de cábala espiritual, nada que ver con lo que hacen hoy en día, que hablan que hablan hasta de cosas futuristas, nada que ver. ¿Verdad? La cábala de la Biblia es un poquito más aterrizada, menos exagerada, ¿verdad? Ya cuando se exagera demasiado, como aparece hoy en día, no es nada que ver a lo que los judíos hacían. Las sagas son textos que intentan explicar el origen sea de una familia o sea de un pueblo. Para eso sirve la saga. Por ejemplo, la saga de Abraham, la saga de Noé, la saga de Jacob, la saga de Isaac, ¿verdad? Que habla de la familia, del origen de la familia de Isaac, Jacob y Noé. Y también hay sagas que explican el origen de un pueblo, por ejemplo, como cuando habla de que Jacob se enfrentó al ángel y llamó a aquel lugar Peniel o Penuel, ¿verdad? Peniel o Penuel. Aparecen varias traducciones de ese nombre, ¿verdad? Yo lo conocía por Penuel o Peniel, cualquiera de las dos válidas. Y esa es una saga para explicar el origen del nombre del lugar, ¿verdad? Que habla de que le pusieron el nombre de Peñiel porque ahí se enfrentó cara a cara con Dios, según dice ese texto. 19. La epopeya, ¿verdad? Es una narración bíblica que tiende a exagerar un poquito los detalles históricos. Por ejemplo, la batalla de los filisteos entre David y Goliat, ¿verdad? Eh, Se habla de que el Goliat era un gigante, aunque cuando uno mira las medidas de este hombre, gigante, gigante, era un hombre altísimo, pero gigante, gigante tampoco, porque cuando uno mira a veces los cómics que hacen algunas iglesias para representar la batalla de David y Goliat, ponen a David bien chaparrito y a Goliat como que fuera un hombre de 4 metros, cuando en realidad la Biblia, según las medidas que aparecen ahí, no llegaría ni siquiera a 2.5, 2.6 metros de altura, por mucho 2.6, 2.5. La altura de Goliat, si era un hombre alto, que tendría que agacharse para entrar por una puerta, pero tampoco era un gigante de 4 metros. Hay que aclarar bien y saber un poquito de las medidas que aparecen en la Biblia para tener cierta consideración al momento de interpretar la palabra, ¿verdad? Pero la epopeya es eso, trata de exagerar un poquito los detalles de una batalla, de una victoria, de un enemigo, ¿verdad? Para glorificar la proeza, la hazaña, ¿verdad? Como cuando dice que después de pasar por el Mar Rojo, los israelitas entonaron este cántico y aparece un cántico con una letra muy bonita, ¿verdad? Pero sería algo ilógico, ¿verdad? De manera racional, sería algo ilógico que inmediatamente después de salir de esa situación, se pusieran todos a componer una canción con una letra para que todo el mundo la pudiera cantar. Quizá tardó mucho más tiempo de lo que se cree para que ese cántico pudiera salir, ¿verdad? Quizá al principio solo fue la alabanza espontánea del pueblo, ¿verdad? Y el que escribe el texto, ¿verdad? De alguna manera recoge todas esas intenciones de la alabanza que el pueblo levantó para unirla en una sola letra, un solo cántico. Entonces hay que entender que hay un esfuerzo literario también de los partes de los autores para mostrar lo que hay, porque no es que inmediatamente a todos se les vino el mismo cántico a la mente y empezaron a cantar el mismo tipo de letra, ¿verdad? No les quedaría ni tiempo siquiera del peligro de estar huyendo de los enemigos para ponerse a componer una canción. Quizás tiempo después en el desierto se elaboró ese cántico, ¿verdad? Que aparece ahí como entonado por el pueblo. Los anales son obviamente la historia de los reinos, ¿verdad? Cuenta la historia de los reinos, muy parecida a las crónicas, aunque la crónica pues intenta llevar una consecución de reinados, es decir, de tal año a tal año tal rey, de tal año a tal año tal rey. Eso es lo que es la crónica. Usted lee el libro de crónicas y prácticamente va reinado tras reinado. En los anales, como el libro de Samuel, pues se cuenta de algunos reyes, como el rey Saúl, ¿verdad? Y se cuenta su vida. En el caso del rey David también se cuenta su vida, pero no lleva un rigor histórico tan claro como lo llevan, por ejemplo, las crónicas, que es con año, ¿verdad? Específico. Los discursos, pues en toda la palabra aparecen discursos de los reyes, discursos de los profetas, discursos de Jesús, ¿verdad? Discursos de los apóstoles. Pedro, por ejemplo, ahí en Hechos de los Apóstoles, en el momento después del Pentecostés, se levanta ante el público, ante la gente que estaba reunida y empezó a predicar el querigma, ¿verdad? Ese es un discurso. 23, la arenga militar, son
gritos de batalla que suelen aparecer en textos bíblicos, como en el caso de la batalla de Gedeón, ¿verdad? En Gedeón, en la época de Gedeón, cuando se van a la batalla contra los madianitas, todo el mundo llegó a poner como pista para empezar a gritar con los cántaros y las antorchas, ¿verdad? El grito de por Yahvé y por Gedeón, ¿verdad? Ese fue el grito que lanzaron como alerta para poder hacer unánimemente ese ruido para asustar a los madianitas que después se empezarían a matar unos con otros creyendo que eran enemigos en la noche. Y así es como lograron vencer al pueblo. Eh, Ese grito militar aparece ahí. Hay varios gritos militares que pueden aparecer en muchos textos, sobre todo en los textos de tipo histórico, como el libro de Números, por ejemplo, libro de Jueces, por ejemplo, ¿verdad? Entre otros. 24. Los himnos. Aquí sí, pues en toda la palabra, no es, hay libros específicamente de himnos, como el caso de los salmos, cantando los cantares, pero también hay himnos incrustados en otros libros, como por ejemplo hay himnos en las cartas de Pablo, el himno cristológico de Efesios capítulo 1, el himno cristológico de Colosenses capítulo 1, el himno cristológico de Filipenses capítulo 2. Son pequeños himnos que incluso en la misma Biblia, cuando se edita la Biblia, aparecen como un poquito diferentes, ¿verdad? Aparecen como que un texto, como que los párrafos ya no se ven rectos, sino que se ven así como que arrinconados hacia un lado o centrados incluso. ¿Verdad? Dependiendo de la editorial, a veces los centran, a veces los ponen hacia un lado y no justificado como el resto de párrafos. Para diferenciarlos, para realmente que se note realmente que es diferente el tipo de escritura ahí. Que en la lengua nuestra no parece tener tanta rima o tanta métrica o cadencia, pero en la lengua del griego sí, sí parece tener cierta cadencia en la redacción, ¿verdad? Como que va subiendo poco a poco, como el himno de Filipenses capítulo 2 que empieza hablando de Jesucristo y su anonadamiento. Dice, Cristo siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría como Dios, al contrario, se anonadó a sí mismo pasando por uno de tantos, tomando la condición de siervo y siendo en todo semejante a los hombres, menos en el pecado. Y por eso, y dice después que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está por sobre todo nombre. Ven como el mismo discurso de Pablo va como que subiendo poco, hasta llegar a la exaltación del nombre de Jesús. Esa forma es una forma de cántico. Está elaborado de esa manera. 25. El Mashal. El Mashal es, ¿cómo se llama? Un texto doctrinal, ¿verdad? Dichos doctrinales. Como cuando de repente en el Nuevo Testamento algunos apóstoles recuerdan frases del Antiguo Testamento para recordar un principio doctrinal. No recuerdo uno por ahorita que se me venga a la cabeza. El caso de Hebreos, donde el autor dice que del Antiguo Testamento se aclara, ¿verdad? Que el rito del sumo sacerdote, ¿verdad? Sería según el rito de Melquisedec, porque está escrito, ¿verdad? Yo te que dice, el texto, se me escapó el texto ahorita. Ay, a decirlo iba. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Esa es la frase que logra recordar como un dicho que se considera doctrinal, ¿verdad? Porque habla del Mesías, habla de cómo será el Mesías, alguien que estará bajo el rito de Melquisedec. Y eso está cantado en los Salmos. En los Salmos se habla de que tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Y la carta a los Hebreos recuerda esa frase o dicho doctrinal que el pueblo sabía perfectamente que se refería al Mesías. Lo entendía muy bien. ¿Verdad? Era una de las tantas profecías que se podían anticipar antes de la venida, se podían decir antes de la venida de Mesías, para tener ciertas pistas de cómo sería este hombre enviado por Dios. Proverbios, el número 26 es Proverbios. Pues hay tanto en el libro de Proverbios como también en el libro de Eclesiástico, como en muchos otros libros. Jesucristo también dio muchos proverbios, ¿verdad? Enseñaba con proverbios en medio de sus parábolas. Los apóstoles a veces utilizaban también proverbios. Entonces, el proverbio es básicamente un refrán, una frase que tiene un valor moral, en este caso, que ayuda obviamente a reducir una gran enseñanza en pocas palabras. Esa es la idea del proverbio, ¿verdad? Y esa es la razón por la cual con solo leer el libro de Proverbios uno adquiere una gran cantidad de conocimiento, de sabiduría que viene de parte del Señor, porque es un conocimiento que viene de la cultura humana, claramente que fue recopilado en muchos de ellos por la cultura humana, pero en medio de ello también está parte de la voluntad de Dios. Si Dios no hubiera querido que esos dichos estuvieran en el libro de Proverbios, no lo habría permitido. Sin embargo, están ahí para que sirvan para la moralidad del pueblo creyente. Sentencia numérica. En este caso es cuando de repente hace una cita como esta que dice
seis cosas aborrece el Señor y siete detesta con todo el alma. Ese que está en el libro de Proverbios. Es cuando de repente dice tres cosas ama a Yahvé y una más, ¿verdad? Como que ¿cómo se llama? Uno más lo vuelve, no sé, misericordioso, por decir algo. Es decir, siempre hay una enumeración y a esa enumeración se le suele sumar uno más. Hay muchos textos que tienen esa semejanza, ¿verdad? En Sirácides, en Proverbios, aparece muy a menudo este tipo de redacción, donde menciona dos cosas y una más, tres cosas y una más, siete cosas y una más, o seis cosas y una más. Esa idea de narrar que hay tantas cosas y sumarle una en el mismo texto, esa es la llamada sentencia numérica. El elogio. El elogio es el recordatorio de personajes de antaño que comúnmente se hacen, vaya, por ejemplo, en el libro de sabiduría hay un recordatorio de todos los hombres que han sido dirigidos por la misma sabiduría, ¿verdad? El sabio Abel, el justo Abel, ¿verdad? El mismo Adán, Abraham, fueron guiados por la sabiduría. Eh, y ahí también aparecen, creo que en Hebreos, aparece también el elogio de los que tienen fe, de la fe de los grandes, la fe de Abraham, la fe de Isaac, la fe de Jacob. Entonces hacen alusión a estos hombres del pasado que son enumerados así, en un solo texto van enumerando uno por uno y diciendo en palabras cortas por qué, ¿verdad? Son recordados, para que el pueblo no olvide que fueron hombres grandes en el caso de Israel. De esa costumbre de recordar la grandeza de los grandes, por así decirlo, aunque suene redundante, de recordar la fe de los grandes, es que el pueblo cristiano católico es que hemos seguido la costumbre. Hasta el día de hoy seguimos recordando a todo cristiano que dio testimonio de vida en la humanidad, de seguir fielmente los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. A esa persona constantemente, a esa persona se le suele guardar en la memoria de la iglesia, ¿verdad? Y se le llama como los santos, ¿verdad? Se le llama santos, porque son recordados por haber vivido en santidad de vida, por haber tenido santidad en su vida. Y son recordados para que sirvan de testimonio para las nuevas generaciones, así como el pueblo de Israel recordaba a los patriarcas, a los profetas, a los que fueron fieles al Señor, ¿verdad? Y de ahí viene esa costumbre también de recordar a los santos varones y santas mujeres. Eh, la pastoral, el género pastoral en este caso, pues hace referencia a textos que tienen que ver con la organización de las iglesias, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos a Moisés organizando las asambleas junto con Aarón, en el libro de Levítico, por ejemplo, y Éxodo. ¿Cómo va a ser el tema del culto? ¿Qué implementos van a tener? ¿Qué utensilios van a llevar? Es el género pastoral. Y cómo también va a guiarse al pueblo, cómo se va a organizar, como cuando le deja a Josué esa tarea. En el Nuevo Testamento lo vemos en Pablo, cuando Pablo de repente escribe textos a Timoteo, a Tito, para darle instrucciones sobre cómo debe estar organizada la iglesia, de lo que debe cuidarse o no. Ese es el género pastoral, ¿verdad? Normalmente están en esas cartas que también se le llama cartas pastorales. A las cartas de Timoteo, Tito, se le llama cartas pastorales, porque son cartas dirigidas a episcopos que dirigían iglesias, ¿verdad? Muy diferente al resto de cartas, en ese sentido. La tragedia. La tragedia, pues ya sabemos que es un género que habla de algo que es triste, ¿verdad? Como la muerte de Sansón o la muerte de la esposa de Lot, que genera cierta, que te pone con ese sentimiento encontrado, ¿verdad? Un héroe como Sansón, ¿verdad? Dando su vida. Un Lot que confiaba en salvar a su familia y en el último momento pierde a su propia esposa por necedad, ¿verdad? La tristeza que tuvo que haber habido en el corazón de Lot ante esa situación, a uno lo pone a pensar, porque ya estaban a punto de salir y en el último momento pierde la vida. Eh, Géneros así suelen aparecer muy a menudo, ¿verdad? O el caso de los tres mártires ¿cómo se llama? Se me escapan los nombres de estos, que fueron llevados a la hoguera y fueron puestos supuestamente para que se quemaran y no se quemaban, sino que estaban cantando un cántico al Señor. O el caso de Daniel, que fue encerrado cerca de un foso de los leones, ¿verdad? Eso que casi termina en tragedia, pero que poco a poco se transforma, porque en el caso de Daniel salió ileso y los jóvenes también. Eh, pero ese momento preciso en el que están poniendo en peligro su vida es trágico, ¿verdad? Claramente que es trágico. Y bueno, no olvidemos también la muerte de Jesucristo, la muerte de Esteban también, una tragedia también. En el caso de la etiología, pues intentan explicar el origen de un nombre, ¿verdad? Ahí sí también está muy relacionado con el tema que ya había mencionado de la saga de los lugares, ¿verdad? Se intenta explicar el origen de un nombre.
En el caso del Nuevo Testamento, quiero recordar si hay algún, creo que sí hay algunos lugares que tienen origen de nombre, pero no recuerdo una cita bíblica específica. En el Antiguo Testamento abunda más, ahí sí se puede encontrar muchísimo. Y que dice que, y por eso pusieron un altar en aquel lugar y le llamaron tal, ¿verdad? Ese tipo de textos que dicen que después de haber marcado el sitio, le llamaron tal a ese sitio, es un género etiológico. Intenta explicar el origen del nombre de ese lugar. Y la sátira. Para explicar la sátira, pues quiero que veamos el texto de 1 Corintios capítulo 4, versículo del 8 al 13. La sátira es un intento de decir una verdad con cierta ironía, ¿verdad? Decir una verdad con cierta ironía, eh, que puede prolongarse en todo el texto, esa ironía o esa sátira, tratando obviamente de, sí, de ridiculizar a quienes de repente se jactaban de cosas, como Pablo le tocó que vivirlo. En la sátira de Pablo, que yo encuentro en 1 Corintios capítulo 4, miren cómo dice Pablo, Pablo está hablando a una gente que en la comunidad de Corinto se consideraban prácticamente superapóstoles. Y miren cómo él les habla a estos superapóstoles. Ya estáis hartos, ya sois ricos, os habéis hecho reyes sin nosotros, y ojalá reinaseis, para que también nosotros reináramos con vosotros. Porque pienso que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha asignado el último lugar, como condenados a muerte, puestos a modo de espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. Nosotros necios por seguir a Cristo, vosotros sabios en Cristo. Débiles nosotros, mas vosotros fuertes. Vosotros llenos de gloria, mas nosotros despreciados. Hasta el presente pasamos hambre, sed, desnudez, somos abofeteados y andamos errantes. Nos fatigamos trabajando con nuestras manos. Si nos insultan, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos difaman, respondemos con bondad. Hemos venido a ser hasta ahora como la basura del mundo y el desecho de todos. Entonces ahí se puede ver cómo Pablo está satirizando el tema de que algunos se consideraban ya prácticamente glorificados por encima de los apóstoles, ¿verdad? Y estos que él llama también ahí, en la misma palabra, dice superapóstoles, llega a llamarles a estos que se jactaban en Corinto de tener más facultades y autoridad y conocimiento que los mismos apóstoles. Y de esos hay muchos, desde la época de Pablo hasta nuestros días. Hay gente que hoy en día se cree más que un apóstol, ¿verdad? Y por eso Pablo dice, nosotros somos prácticamente los últimos, ¿verdad? Necios por seguir a Cristo, aunque ustedes se consideren sabios en Cristo. Hay que tener cuidado con la arrogancia en la fe. Hay que tener mucho cuidado con la arrogancia en la fe. Por eso hay que leer mucho, tener datos certeros y válidos, verdaderos, antes de ponernos a criticar unos a otros. Porque a veces se puede notar la falta de humildad en creer que sé cuando no sé mucho o no sé nada, que es más triste todavía. Y Jesús utilizaría la sátira, pues se puede notar en algunos textos como cuando le manda a Herodes a decir, id a decir a ese zorro, yo expulso demonios y llevo a cabo curaciones hoy y mañana y al tercer día soy consumado. Entonces le llama zorro al rey Herodes Antipas. Es parte de la sátira. A los fariseos constantemente usaba la sátira llamándoles hijo, raza de víboras, sepulcro blanqueado. Le llamaba copas llenas de rumbre por dentro y limpia por fuera. Le llamaba, ¿qué otro nombre les dio? Además de hipócritas. Eh, Básicamente esas son las palabras que Jesús utilizó para nombrar a los fariseos y maestros de la ley. Quiero ahora sí explicar rápidamente qué pasó con el número del 666, porque es un tema numerológico interesante. Miren, la culpable, te digo que sí, que la culpable fue doña Ellen Good White, que es una de las cofundadoras junto con su esposo James White y otro personaje por ahí que no recuerdo, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Eh, Ella fue la primera en hablar utilizando numerología latina, no hebrea, latina, es decir, números latinos como el primero, segundo, tercero, cuarto, esos números que hacemos como palitos y letra B y X, esas son la numerología romana que ella utilizó para intentar manipular lo que es el 666 y declarar que el Papa era la bestia, porque ella utilizó un acróstico de una frase latina que ella se sacó de la manga. Dice que los católicos llamamos al Papa Vicarius Filii Dei, que significa vicario del Hijo de Dios o representante del Hijo de Dios. Sin embargo, no existe documento en la iglesia que le nombre así, ni popularmente le nombramos así. Le nombramos Vicarius Christi, que significa vicario de Cristo, porque en el caso del Papa no está representando a Cristo, no está representando a Jesús en el sentido de su divinidad como Hijo de Dios. O sea, decir eso sería una barbaridad.
Sería una barbaridad doctrinal decir que el Papa representa a Cristo como hijo de Dios y no representa a Cristo como hijo de Dios. Representa a Cristo como pastor, que es diferente, ¿verdad? Representa a Jesús como el pastor. Y eso viene a raíz de lo que Jesús le declara a Pedro en Juan capítulo 21, donde Jesús, estando con Pedro, le dice, ¿verdad? Apacienta mis corderos, apacienta mi rebaño. Le da la orden a Pedro de pastorear a la iglesia como pastor visible, sabiendo que él dejaba la tierra. Jesús en un momento de resurrección le da esa potestad a Pedro. Entonces Pedro se dedicó a hacer lo que Jesús le dijo, a apacentar el rebaño como si fuera un pastor. Y a partir de Pedro, una vez que ha muerto Pedro, la comunidad tiene necesidad de volver a elegir a alguien que ocupe el papel de Pedro para que mantenga unida a la iglesia. Entonces van a elegir a un personaje que también está mencionado en la palabra en Hechos de los Apóstoles, que es Lino. Creo que es, no, en la carta de Pablo creo que está mencionado, que es el discípulo de los apóstoles llamado Lino. Lino va a ocupar el segundo puesto después de Pedro, ¿verdad? Como pastor o episcopo de la iglesia. ¿Verdad? Y después de Lino, quiero vienen los demás, Sixto, Anacleto, Clemente, Cipriano, Macedonio, un montón de personajes que fueron ocupando el puesto de Pedro a lo largo de la historia. Y comúnmente y por amor, la comunidad llamaba a este personaje Papa. Le llamaba Papá en griego. Papa en griego significa papá. De una forma cariñosa, ¿verdad? Por lo que Pablo hacía en la comunidad, que ya había explicado yo que Pablo utilizaba a menudo el llamarse a sí mismo prácticamente padre de Timoteo. Le dice, tú eres mi hijo, yo te engendré, porque él fue quien bautizó a Timoteo. Y Juan también utilizó el hijitos míos, refiriéndose a la comunidad. Ellos mismos se consideraban padres de la comunidad los miraba como padres a ellos en el sentido de la vivencia comunitaria, ¿verdad? Así como en la vivencia comunitaria yo considero a alguien que no es de mi sangre, mi hermano, pues también consideraban papa a alguien que estaba en la comunidad, dirigiendo la comunidad y alimentando con el evangelio a la comunidad. De ahí se quedó la palabra papa en griego y en el pueblo cristiano. Y después, obviamente, se quedaría solo para mencionar, ¿verdad? A el representante de Pedro, ¿verdad? Dentro de la iglesia, que es esa que le vamos a terminar llamando papa, que es un episcopo que estará ubicado en la sede de Roma, porque fue en Roma. Alguien, ahorita, ayer que estaba debatiendo, me dice un evangélico, vos sos romano, y le digo yo, soy cristiano católico. Eso sí, por la sede en Roma, la sede donde murió Pedro y Pablo. Algo que usted no puede decir. Es decir, no puede decir que su sede está en el lugar donde murió Pedro y Pablo. Yo sí puedo decir. En ese sentido, si me llama romano por eso, soy romano por eso. Aunque soy hondureño, ¿verdad? No soy romano por el hecho de que la sede esté allá. Soy cristiano católico, ¿verdad? Universal. En este caso, mi iglesia está en todos lados. Mi iglesia está en México, está en Alemania, está en Rusia, está en cualquier lugar donde haya iglesia católica. Ahí me puedo ir a congregar porque es mi iglesia católica, ¿verdad? El hecho de que esté en Roma la sede es una cosa, ¿verdad? Y la razón por qué está ahí es porque ahí murió Pedro y Pablo. Eso lo pueden consultar ustedes, no en la Biblia, porque no todo está en la Biblia, está en los libros de historia. Usted puede ir a cualquier libro de historia y a cualquier universidad y preguntar dónde murió Pedro y Pablo y le van a decir en Roma. Por ese motivo es que ahí quedó la sede de los cristianos. No podía quedar en Jerusalén por dos motivos. Uno, porque andaban asesinando a los cristianos. Tuvieron que salir de Israel porque mataban a los cristianos. Miren a Esteban. Dos, porque invadieron también después, mucho tiempo después, los musulmanes. Peor todavía, porque eso hasta cortaban la cabeza, ¿verdad? De los cristianos. Entonces no fue posible dejar la sede, aunque hubo el intento de poner sede en Jerusalén, en Antioquía, en Alejandría, en varios lugares, pero por el tema de los turcos y musulmanes no se pudo. Así que el último lugar que quedó fue Roma, y ahí fue donde llegó Pedro y Pablo a predicar. Eh, Esa es la razón. Entonces, este acróstico que ella hizo, primero es un error tremendo, porque el apóstol Juan no utilizó la numerología romana para ocultar el nombre del personaje. Primer detalle. Segundo, los romanos no tenían en ningún momento simbología mística sobre los números. Es decir, los números no tienen significado espiritual para los romanos, así que es imposible utilizarlo como una especie de cábala, porque ellos no tienen cábala. Los romanos no utilizan la cábala. Segundo detalle. Tercer detalle, vicario filii Dei no lo decimos los católicos, solo vicario Christi. Así que ella se sacó de la manga todo, ¿verdad? Ahora les quiero mostrar, aquí al lado izquierdo aparece lo que realmente dice el apóstol Juan. El apóstol Juan utilizó el acróstico de las letras hebreas, lenguaje que era su lengua materna, ¿ok? En hebreo, para ocultar el nombre del sanguinario bestial que existió en su época.
que es la bestia de Nerón. Nerón era la bestia en ese momento porque fue el primer perseguidor de la iglesia cristiana a nivel de todo el imperio. Entonces, a él es a quien se está refiriendo cuando dice que es una cifra de hombre y su cifra es 666 en Apocalipsis capítulo 13. Y aquí se puede ver la manera como el acróstico se debe colocar. Nerón Kaiser. Nerón Kaiser en hebreo significa César Nerón. ¿Verdad? La letra Nun vale 50, la Resh 200, la letra Vau vale 6, la Nun vale 50, la Kof vale 100, la Samek vale 60 y la Resh vale 200. Sumado, suma 666. Ese es el nombre de César Nerón, primer perseguidor de los cristianos, que vivió en la época del apóstol Juan. O sea, el apóstol Juan conoció el imperio romano, cómo anduvo persiguiendo, incluso él terminó en la cárcel, ¿verdad? Terminó en canteras trabajando forzado porque lo arrestaban simplemente por ser cristiano, ¿verdad? Por orden de los emperadores romanos, en este caso Nerón. Así que ese es el número, ¿verdad? Corresponde a las letras en hebreo, que son las letras en, ¿cómo se llama? Son las consonantes, porque en el hebreo no existen las vocales. Últimamente se le han agregado puntitos, los nekudot, para poder darle el sonido de la vocal y sirva a la gente extranjera también. Pero originalmente no utilizaban, y de hecho en la vida práctica, si usted ve a un judío hablando y escribiendo, no ocupan puntos, ¿verdad? Yo hace poco miraba a una joven de Israel que en su chat y todo es solamente las letras, son las consonantes, no ocupan punto para nada. Los Nekudot solamente es para la gente que quiere aprender hebreo, en realidad. Así que esta es la deducción lógica de ese texto. Simplemente quería aclarar. ¿Alguna pregunta al respecto? Miren, lo que hizo doña Ellen White no se quedó ahí. Algunos católicos, reaccionarios, porque hay algunos que no se quedan calmados, no se quedan quietos, le hicieron la misma jugada a ella. Agarraron el nombre de ella, Ellen Gould White, e hicieron lo mismo, ¿verdad? Ellen Gould White. Y le dieron el valor de las letras en romano, en latín, con las mismas reglas de ella, le hicieron la pasada. Y la suma da 666 también, el nombre de ella, ¿verdad? Es que yo podría agarrar cualquier nombre. Podría agarrar el nombre, por ejemplo, de Alan Ludwig Witton y me da 666 también. Podría cambiar por cualquier nombre que contengan estas letras, ¿verdad? Que tienen los valores numéricos, ¿verdad? La letra W, la letra I, cualquier apellido que tenga W e I, Wilson, ¿verdad? Por ejemplo, podría tomar cualquiera de estos apellidos y jugar a querer mentir y decir que tal persona es la bestia, solo porque coinciden estos números. Pero ella se equivocó, ¿verdad? En realidad no tiene ni pie ni cabeza lo que ella armó, así que solo fue por puro anticatolicismo, por puro odio a la Iglesia Católica. Básicamente, no hay otra explicación. Prosiguiendo, veamos el tema del hombre capaz de Dios. El hombre capaz de Dios del Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que Dios nos ha dado la, la oportunidad de utilizar diferentes caminos para poder encontrarle. En Job, en algún momento, después de intentar apelar a Dios por lo que le estaba pasando, ustedes van a leer el libro de Job, no les voy a adelantar lo que van a leer. En un momento dado, él se da cuenta que tiene que hablar con Dios y tiene que pedir explicación a Dios por lo que le ha sucedido. Y en el intento de hacerlo, Dios le responde a Job. Reconozco, Job, después Dios le responde a Job y le declara por qué le sucedió todo. No se lo dice de manera clara, sino que le tira un montón Dios le da pistas para que se dé cuenta que nada ocurre si no es por su voluntad, que nada ocurre si no es por un objetivo mayor y superior. Por eso Job reconoce realmente ante el Señor su error de querer preguntarle al Creador por el orden de lo creado. Entonces Job respondió, reconozco que lo puedes todo y ningún plan es irrealizable para ti. Yo que nada comprendía, puse en duda tu providencia. Es cierto, hablé de cosas que no entendía, de maravillas que superan mi comprensión. Tú has dicho, escúchame que voy a hablar, voy a interrogarte y tú responderás. Te conocía solo de oídas, ahora te han visto mis ojos. Por eso retiro todas mis palabras y me arrepiento echándome en polvo y ceniza. Ese es el signo del arrepentimiento del pueblo de Israel, que era muy común. Era echarse en polvo y echarse ceniza en la cabeza como símbolo de arrepentimiento. Eso se ha quedado todavía para el pueblo cristiano, ¿verdad? El día de miércoles de ceniza usamos colocar ceniza en la cabeza como símbolo de aquello que sea el pueblo de Israel. No lo hacemos tan radical como ellos tirándonos en ceniza en el polvo, pero al menos recordamos la ceniza, ¿verdad? Porque es el símbolo de la, ¿cómo se puede decir?
es símbolo de que la naturaleza humana es nada ante Dios en realidad. Somos nada, somos polvo. Y por esa razón es que no podemos ser insolentes ante Dios. Podemos conocer entonces a Dios verdaderamente. Job dice que lo conoció verdaderamente. Pudieron verlo sus ojos, ¿verdad? ¿Y cómo es que lo vio Job? Dios se presentó ante él, se apareció ante él. ¿O qué fue lo que realmente vio Job? Eso ustedes lo van a poder ver a través de la obra. Ahí lo van a poder leer ustedes en la palabra. Necesitamos de una actitud humilde, pues, para acercarnos a Dios. El orgullo y la vanidad no nos permitirá reconocerle. Incluso entre las cosas más pequeñas de este mundo. En la misma naturaleza podemos encontrar las maravillas de Dios y Dios hablándonos sutilmente y no nos damos cuenta, ¿verdad?, de la grandeza de Dios. Hay que tener mucha contemplación en la vida y mucha humildad para empezar a ver la grandeza de Dios. En la fe cristiana católica tenemos personajes que hicieron eso. Se hicieron tan pequeños y tan humildes que encontraron a Dios en medio de la creación, como el caso de Francisco de Asís. Francisco se hizo tan pequeño a nivel del orgullo humano, ¿verdad? Que reconoció la grandeza de Dios en las criaturas. Tiene un cántico hermoso que se llama el Cántico de las Criaturas, parecido al cántico de Daniel, ¿verdad? Que alaba al Señor por toda la grandeza de cada cosa que él ve, por el agua, por el fuego, por el aire, por el cielo, por el sol, por todo. Agradece al Señor, porque cada una de estas cosas que Dios ha puesto para mi servicio, ¿verdad? Para mi utilidad, son prácticamente mis hermanos, son criaturas puestas por Dios para que me sirvieran como ser humano. Entonces, esa humildad de reconocer que somos criaturas y hermanos de todos los demás seres creados es parte de la bajeza y humildad que el cristiano debe tener para realmente encontrar esa sabiduría en Dios, como el mismo Francisco demostró a lo largo de su vida. El deseo de Dios es que el hombre le conozca, que Dios ha puesto en el hombre esa llama, esa chispita, para que de alguna manera el hombre pueda acercarse a Dios. Está inscrito en el corazón. Si no, pues vean a un montón de ateos, ¿verdad? Siempre hablando de Dios. ¿Por qué siguen hablando de Dios? Si yo no creo en los unicornios, ¿por qué me voy a poner a hablar y a predicar en contra de los unicornios? ¿No les parece un poco absurdo que yo me pusiera a decir, no creo que existan los corolitos? Por tanto, me voy a poner a hacer grupos de Facebook, de WhatsApp, de TikTok, para hablar en contra de los corolitos. ¿No les parece un poco irracional decir que no creo en algo, pero sigo hablando de ello? O sea, eso es exactamente lo mismo que hacen los ateos, que dicen no creo en Dios, pero no dejan de hablar, de querer hablar. En parte están llenando un vacío existencial, un vacío también personal, con su arrogancia, porque siempre intentar ridiculizar a los que creemos en Dios. Entonces están llenando un déficit de atención, no, están llenando un vacío por falta de atención quizá en toda su vida. Y de esa manera es la manera como ellos logran llamar la atención, porque obviamente hablar en contra de Dios es incendiario. Entonces es la manera de poder hablar con alguien, ¿verdad? Después de tener quizá una vida tan vacía en la cual no se habla con mucha gente. Y además, ganar esa supuesta autosuficiencia de no me vas a poder convencer y arrogancia de tú eres el ignorante, yo soy el que sabe de ciencia. Esa es la actitud que toman los ateos en los temas de debate. No todos los ateos, porque hay ateos que son muy respetables, pero hay otros ateos que sí lo hacen por simplemente llenar esos vacíos. Pero hay algo todavía. Dios todavía está de ahí, guardadito, en un rincón, ¿verdad? No lo quieren reconocer y está por ahí. Yo conozco a alguien que se declaró ateo, pero de pronto habla de Dios y de pronto dice, habla de que Dios le está bendiciendo, o sea, pero la imagen que tiene de Dios es muy parecida a la que tenía, ¿cómo se llama? Spinoza, Baruch de Spinoza. O sea, sigue hablando de Dios aunque no cree en el Dios del cristianismo, según la visión de él. O sea, todavía está algo guardado ahí. Eso es a lo que la iglesia se refiere, que el ser humano, aun cuando se aleje un poco de Dios, siempre sigue teniendo algo ahí en el corazón, porque está inscrito el deseo de Dios en el corazón del hombre. Los que no buscan a Dios a través de la religión, van a intentar buscar cosas espirituales, quizá a través del yoga, quizá a través de otras cosas, ¿verdad? A través del temazcal, a través de la ayahuasca, no sé, cualquier otro método que quieran buscar, métodos para tener experiencias espirituales, porque hay algo que es una trascendencia que el hombre desea tener. El hombre desea de alguna manera tener esta posibilidad de ser trascendente. Eso se va a encontrar en el corazón del hombre y de esa manera es como el hombre en algún momento se podrá acercar a Dios. Ahí nos quedamos jóvenes, nos vemos el día de mañana. No olviden colocar asistencia al final. Pase un excelente día. Nos vemos. Gracias, tengo buen día. Buen día. Hasta luego, Nos buen vemos, día. Buen día, licenciado. buen día. No sonó la alarma, por eso me tardé 2 minutos.
Voy a colocarlas. Disculpe, licenciado, buenos días. Buen día. Fíjese que quería saber de que cuál es la palabra para la clase de hoy, para finalizar. No hay clave, no hay contraseña. No hay clave. No. Ok. Ok, gracias. Ok. Listo.